leyendo en el libro de Job 28, versículo 28. Aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job 28, 28. Dice de esta manera: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Mis hermanos, a nosotros hablarles a los incrédulos del temerle a Dios, ellos piensan en el temor como si fuera el miedo. Cuando les hablamos del infierno y del día del juicio, ellos se asustan, los incrédulos, o ignoran que esto no es bíblico y prefieren escuchar algo como, por ejemplo, cuando están pasando por un problema, ellos quieren que les escuchar más bien: Dios te va a ayudar, Dios puede sanar tu familiar, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios te puede dar un trabajo. Otro mensaje que escuchamos cuando evangelizamos: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Solo abre tu corazón y permite que Jesús entre en tu corazón. Eso es lo que la gente quiere escuchar, mis hermanos. Que Dios puede hacer tantas cosas para ti y ayudarte, pero nunca aceptan los incrédulos cuando les hablamos del arrepentimiento y del pecado. Mis hermanos, esto no consiste en el Evangelio. El Dios, nuestro Dios, reina sobre todo, y Él no necesita permiso de nadie para hacer lo que Él va a hacer. Dios es un Dios de poder que va a hacer lo que Él quiera hacer cuando Él quiera, como Él quiera. ¿Acaso a Saulo de Tarso Jesús le pidió permiso para quitarle la vista, para después devolvérsela y después para volverlo en el gran apóstol Pablo? Claro que no. Dios hizo con Saulo de Tarso lo que Él quería hacer. Él lo cambió, lo transformó, porque esa fue su voluntad de Dios. No fue voluntad de Pablo. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 16, y vamos a ver si es que Pablo le dio permiso a Dios de que hiciera estas cosas. Hechos 9, versículo 15 al 16. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios dijo que el apóstol Pablo iba a ser un instrumento escogido por Dios. El 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo de Tarso iba a sufrir, iba a padecer por causa del nombre de Jesús. Y eso fue la voluntad de Dios. Él no le prometió un cristianismo leve, feliz, sin problemas. No. Jesús le dijo: este va a padecer por causa de mi nombre. Mis hermanos, lo que Dios nos dejó a nosotros es la gran comisión, y que prediquemos el evangelio del arrepentimiento y que la gente se convierta a Cristo. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que Jesús predicó, y el apóstol y también Juan el Bautista. Ellos predicaron esto y nosotros tenemos que predicar esto también, mis hermanos. Cuando les decimos a los incrédulos: teme a Dios, arrepiéntete de tus pecados, ellos no quieren escuchar. La gente cierra su oído y prefieren escuchar palabra bonita, un mensaje bonito. Y también existen muchos supuestamente cristianos que están en esta misma condición. Muchos cristianos o supuestamente cristianos llaman a los cristianos verdaderos y dicen: son unos fanáticos, extremistas, dejen a la gente en paz. Dios es quien nos va a juzgar. ¿Y qué es lo que hacen estos supuestamente cristianos? Suavizan el evangelio de arrepentimiento, suavizan el mensaje de salvación, el que Cristo Jesús nos dejó. Hermanos, nosotros debemos de temer a Dios y no debemos de vivir un cristianismo liberal, mis hermanos, y digamos: yo ya soy salvo, voy a pecar, voy a hacer lo que yo quiera. Muchos dicen y lo hacen abiertamente ante los ojos de los incrédulos, de otros creyentes y ante los ojos de Dios.
son cristianos liberales o no son cristianos. Praise God. Mis hermanos, obvio, el creyente verdadero va a pecar, mas no practica el pecado. Yeah. Vamos a ver qué es lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, Come on now. versículo 18. Yeah. 1 de Juan 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquí dice, mis hermanos, que el que es nacido de Dios no practica el pecado, pero ese cristiano puede fallar, puede caer, porque no somos perfectos. 1 de Juan 2:8 dice de esta manera, 2:1, perdón. Dice de esta manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está hablando el apóstol Juan que si alguien peca, abogado tiene para con Dios, para con el Padre. Hablando sobre el tema del temor del Señor. Esta palabra es una expresión integral que resume la verdadera religión. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas religiones no se teme a Dios. Right. Los católicos no temen a Dios. Los testigos de Jehová no temen a Dios. Los mormones no temen a Dios. Los adventistas no temen a Dios. Porque solamente quieren practicar tales cosas o quieren hacer o guardar algunos ritos que no son bíblicos. Mis hermanos, nosotros debemos de temer a Dios. Dios nos ordena temer a Dios. Temerle a Él solamente. Eclesiastés 12, 13 al 14 dice de esta manera. Eclesiastés 12, 13 al 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Ese es el fin de todo discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo de todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Yeah. Lo que el rey Salomón está diciendo aquí, que resumen de todo este libro de Eclesiastés, es temerle a Dios. Yeah. Y que ahora, como hijos de Dios, nosotros debemos tener la mirada en la eternidad. La Biblia, mis hermanos, es un libro para los creyentes. No es un libro para los incrédulos. Es el manual de nuestra vida cristiana para que podamos vivir nuestro cristianismo conforme a la voluntad de Dios. El temor del Señor es una mentalidad de sabiduría, un conocimiento de en realidad de Dios y su santidad, que produce temor, amor, adoración y obediencia. El temor hacia Dios es lo que produce amor, adoración y obediencia. Esto es la conciencia en el corazón de Dios, del Dios verdadero, que afecta las actitudes y acciones. El temerle a Dios, cuando una persona nace de nuevo, sus acciones, sus pensamientos, sus actitudes cambian por completo. Dios viene a cambiar. Jesús vino a transformar corazones. Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Right. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Temer a Dios es conocerlo por su palabra, no por alguna profecía nueva o un sueño o alguna nueva revelación. Solo por su palabra, y su palabra debe de ser suficiente para todo creyente. Su palabra debe de ser suficiente para nosotros. Vamos a Proverbios 2:1-9. Vamos a ver qué dice ahí. Hijito mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como la plata lo buscares y la escudriñares,
como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. That's right. Yes. Amen. Así es como entenderemos el temor de Jehová, mis hermanos. Dice versículo 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti, estar atento tu oído a la sabiduría. Yes. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Versículo 4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Es necesario guardar sus mandamientos, que nuestro corazón se incline hacia la prudencia, y haciendo esto entenderemos el temor del Señor. Escuchando la palabra de Dios, entenderemos el temor del Señor. Yeah. Versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Aquí vemos, mis hermanos, que Dios es el proveedor de todo lo que necesitan los rectos o los creyentes para caminar en el temor del Señor. Aquí dice, porque Jehová da la sabiduría. Dice que Él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y dice el 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él provee todo lo que necesitamos, mis hermanos, para vivir una recta en obediencia y temiendo al Señor. Dice el 8 y el 9, Él es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia, juicio, iniquidad y todo bueno camino. Dice, es Él el que guarda las veredas del juicio. Y Él preserva el camino de sus santos. Él nos guarda. Pero ¿cómo es que nos va a guardar? Conociendo la palabra de Dios. Conociendo su palabra. Esto, mis amados, no hace ningún daño. Conocer y leer la palabra de Dios no hace ningún daño, sino hace más un bien para el creyente. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué dice ahí? No seas sabio en tu propia opinión. Muchos cristianos, supuestamente, se hacen sabios en su propia opinión. Yo he escuchado a muchas personas que se dicen ser cristianos y me dicen, ¿por qué no puedo yo tomar si Jesús tomó vino? Muchos dicen eso. Yo puedo tomar, Jesús tomó vino. Esos son cristianos falsos usando la palabra de Dios para justificar su mismo pecado, viviendo sin el temor de Dios. Viviendo sin temer a Dios. Viven fumando, tomando y hablando palabras obscenas delante de los ojos de Dios. Y en ellos no hay temor de Dios. El cristiano genuino, verdadero, no va a hacer estas cosas. El cristiano verdadero nunca va a usar la palabra de Dios para él justificar su propio pecado. O como el rey David, él pecó, falló, pero se arrepintió. El cristiano verdadero se arrepiente de su maldad, de su pecado y de su falla. Se arrepiente, Dios lo levanta, lo restaura una vez más. Otro que han dicho, no es malo fumar marihuana. Dios la creó. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que es malo fumarla? Esas personas son sabios en su propia opinión y profesando ser sabios, se vuelven necios. Se vuelven necios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Así que hay muchos cristianos supuestamente que viven de esta manera. Son insensatos despreciando la sabiduría y la disciplina. Y desprecian cuando uno los exhorta y le dicen, hey, tú eres cristiano, no debes de vivir o hablar de esa manera. Y dicen, déjame a mí, no me juzgues. Dios me juzgará. Si no te arrepientes, habrá un lugar para ti, que es el infierno. Eso debemos de decirles, mis hermanos.
sin temor. ¿A quién preferimos agradar? ¿A Dios o al hombre? Ahora bien, ¿qué fue lo que Jesús dijo sobre el temerle solo a Dios? Jesús habló de temerle solo a Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. A este temed. ¿Y de qué está hablando Jesús aquí en su contexto? Él les está diciendo a los discípulos, les está hablando de los antepasados de los escribas y fariseos, de cómo ellos habían matado a los profetas. Y aún ellos estaban actuando de igual manera. Y Jesús les dice, en Lucas 12, 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Que es hipocresía. Y después Él vuelve y les dice en el versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo. Si hay alguien aquí que no es creyente, que no es cristiano, escucha esto con atención. No temáis a los que matan al cuerpo y después nada más puede hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarte en el infierno. Sí os digo, a este temed. Cuando una persona que no ha creído en Jesucristo, que no se ha arrepentido de sus pecados y muere sin Cristo, habrá un lugar de tormento por una eternidad, y ese es el infierno. Dios es quien da la vida, Dios es quien la quita, y Él es quien, mis hermanos, lo lleva hacia la vida eterna o hacia el infierno. Esto lo podemos ver de esta manera, o de esta forma. Es preferible agradar a Dios que a los hombres. El apóstol Pablo dijo, si yo agradare a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. No sería siervo de Jesucristo. Nosotros, ¿a quién, mis hermanos, le mostramos más reverencia o más temor? ¿Al hombre o a Dios? Como cristianos, ¿a quién agradamos más? ¿A Dios o al hombre? ¿Le confesamos delante de los hombres? ¿Nos avergonzamos del Evangelio? ¿Nuestro testimonio muestra que Él muere en nosotros? ¿O aún también nos hacemos cómplices del pecado ajeno? Como de creyente no debemos de hacer ninguna de esas cosas. El creyente verdadero va a hablar de Cristo en donde quiera. Va a predicar el Evangelio en su trabajo, en la escuela, en donde quiera. Mis hermanos, vivamos para Cristo. Anunciemos que solamente hay salvación en Cristo. Y que si no hay arrepentimiento, habrá un lugar de tormento por una eternidad para ellos. Para ellos. Nuestro Dios, mis hermanos, tiene el poder para dar la vida, quitarla y echarla al infierno. Dios puede hacer todo esto. Él tiene la autoridad de hacerlo. Tanto como en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo vemos al mismo Dios que mataba a los desobedientes y a todo aquel que se rebelaba en contra de Él. Muchos dicen, en el Antiguo Pacto Dios era otro. En el Nuevo Pacto ahora estamos bajo la gracia. Podemos pecar, podemos hacer lo que querramos. Esos no han entendido quién es Dios realmente. Tienen a Dios ahora como a Papá Noé. Tienen a Dios como el genio de Aladín. No, nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ese es nuestro Dios. Pero para los que a Él, lo que Él ha adoptado como hijos, nos espera una esperanza viva, de que vivamos una vida eterna juntamente con ese mismo Dios por una eternidad. Hay una esperanza, mis hermanos.
Hay una esperanza para nosotros de vivir por una eternidad con ese mismo Dios, con Cristo. Pero mis hermanos, todo aquel que Dios ha tomado por hijo, no lo va a echar al infierno. Sí lo va a disciplinar, sí. Aquel que Él toma como hijo lo disciplina. Pero aquel que ha tomado por hijo no lo va a echar al infierno. Nuestra salvación está segura en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Hebreos 9, 27, 28. Ya todos han leído estos versículos. Dice de esta manera. Hebreos 9, 27, 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está establecido que el hombre que muere una sola vez, después de ahí al juicio. Pero ¿qué dice en el versículo 28? Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él va a salvar a los que le esperan. Nuestra salvación está segura en Cristo. Mis hermanos, para concluir, en este mundo caminó una persona no como tú y como yo. Esa persona era 100% Dios, 100% hombre. Este hombre nunca temió ni agradó al hombre, sino que solamente al Padre obedeció. Este hombre fue Jesucristo. Este hombre fue perfecto, santo, obediente, recto, el más justo de los justos, el siervo de Jehová. Se humilló hasta lo sumo. Él fue al madero, fue crucificado, de sus manos, de sus pies, para salvar a pecadores. Él fue quien siempre obedeció al Padre. Él fue siempre obediente. Él vino a cumplir la ley, algo que tú y yo no podemos hacer. Él vino a morir por pecadores, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Filipenses 2, 5 al 11 describe lo que Él sufrió, mis hermanos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Se humilló, fue obediente hasta la muerte, perfecto, santo, íntegro, sin tacha, santo Jesús, Jesucristo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: Jesús experimentó la misma ira santa del Padre al Él morir en la cruz. Y eso es exactamente lo que los impíos experimentarán en el infierno más que cualquier cosa, la ira de Dios. Cuando Cristo fue crucificado y murió, Él experimentó la ira del Padre. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. Pero los que mueran sin Cristo, los que no se arrepientan, los que no han creído en Cristo Jesús, van a sufrir también este castigo eterno. Por una eternidad. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Se dice, mis hermanos, que cuando dice el lloro, significa que personas ahí se van a arrepentir y tal vez dirán, ¿por qué no acepté a Jesús
¿Por qué no me arrepentí? Y cuando dice el crujir de dientes, eso piensan que aún los ateos, los que odian a Dios en vida, ahí mismo lo van a odiar. Y lo van a seguir odiando por una eternidad en el infierno. Ahí será el lloro y crujir de dientes, donde ya no va a haber escapatoria, ya no habrá vuelta atrás, porque está establecido que el hombre que muere una sola vez y de allá el juicio serán condenados para vida eterna o para perdición. Nosotros los creyentes no vamos a experimentar esto, mis hermanos. Nosotros debemos de vivir en el temor del Señor por gratitud por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Vivir en el temor del Señor, en obediencia, en reverencia. No que nuestras obras nos vayan a salvar, porque somos salvos por gracia. Somos salvos por la obra redentora de Cristo Jesús, lo que Él hizo para salvar a su pueblo, para salvar a aquellos que creen en Jesucristo, los que se han arrepentido, los que lo tienen a Él como Señor y Salvador. Con mis hermanos, vivamos en el temor del Señor. Si hay alguien aquí que no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, en esta hora te imploro, te ruego que mires a la cruz, mira a Jesús y vuélvete de tu pecado, dale la espalda a tu pecado y cree en Jesucristo para salvación de tu alma, de tu alma. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias porque tú eres tan bueno para con nosotros, Señor, que sigues mostrando tu bondad y tu misericordia. Oh Señor, en esta hora pido que si hay alguien que no es tu hijo, que no se ha convertido, Señor, a ti, obra salvación en su corazón, seas tú obrando en esa persona, oh Señor, y concédele el arrepentimiento y hazle ver su maldad, y que pueda ver solamente a Cristo como aquel, Señor, que dio su vida para que esa persona pueda creer y pueda ser salvo solamente a través de Jesucristo. Oh Señor, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que seas tú obrando en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya.